En el capítulo 3, Aristóteles se va a hacer una pregunta, va a formular un problema que en apariencia no tiene nada que ver con lo que se venía discutiendo, pero si uno mira más detenidamente, tiene todo que ver con lo que veníamos hablando y esa conexión es profunda. Veamos lo que dice Aristóteles. Él dice que algunos se preguntan cuándo es que la ciudad ha actuado y cuándo no. Y nos va a decir, nos va a ofrecer un ejemplo. Él dice, bueno, cuando una oligarquía o una tiranía se transforma en una democracia, hay algunos que quieren rescindir los contratos, argumentando que esos contratos no fueron contraídos por el pueblo, no fueron en realidad contraídos por la ciudad, con la idea de que esos regímenes, esto es, la oligarquía, y la tiranía existen por la fuerza y no son convenientes a la comunidad. Y continúa o finaliza el problema diciendo que este tema parece emparentado con otra dificultad, que es la pregunta o el problema de cuándo y cómo hay que decir que una ciudad es la misma, o que no es la misma, o que es otra diferente. El problema que va a discutir Aristóteles en este capítulo es el problema de la unidad de una ciudad. ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea una? Ese problema, él mismo lo dice, está emparentado o es el mismo problema que el problema de cuándo es que una ciudad actúa. Ahora, de vuelta, esto parece medio rebuscado y Aristóteles va a traer varias nociones de su metafísica. Digamos, hay varias nociones de la metafísica que están jugando en este capítulo. Pero para tratar de entender este problema, nosotros podríamos ofrecer la versión contemporánea a este problema. De algún modo, lo que Aristóteles se está preguntando en este capítulo es por la continuidad jurídica del Estado. Y el ejemplo que da, bueno, es un ejemplo que, ahora dicho esto, nos toca muy de cerca a nosotros argentinos, habiendo, eh, teniendo en nuestra memoria eh, en la última dictadura de 1976 a 1983, habiendo vivido un proceso de endeudamiento fenomenal, proceso de endeudamiento que a partir de esa época fue recurrente en nuestro país, bueno, este problema se lo formuló la democracia subsiguiente en el año 1983, ¿no? ¿Qué hacer con esa deuda externa? ¿Qué hacer con los contratos de deuda externa tomados por la dictadura militar? Bueno, ¿qué haría la democracia posterior? ¿Debía reconocer esos contratos o debía impugnarlos? La respuesta a esa pregunta, uno podría decir, la respuesta práctica a esa pregunta es urgente, porque es, bueno, ¿qué hacemos con la deuda externa? Ahora, la pregunta teórica que está por detrás de esta pregunta práctica es la que Aristóteles se formula en este capítulo. ¿Sí? La respuesta, o mejor dicho, la pregunta teórica es, bueno, ¿es legítimo considerar que lo que hizo una dictadura lo hicimos todos nosotros como argentinos? Lo que hizo Videla, la deuda que contrajo Martínez de Oz. ¿Es legítimo considerarla como una deuda de la Argentina y por lo tanto que todos nosotros debemos enfrentar el peso de esa deuda? ¿O sería legítimo a la inversa no considerarla como propia y por lo tanto repudiarla? Bueno, esto fue una pregunta que la democracia inaugurada en 1983 se hizo, una pregunta práctica. La pregunta teórica que estaba por detrás de esa pregunta práctica es la que, como decimos, aquí se formula Aristóteles, que es la pregunta por la unidad de la ciudad o por cuándo una ciudad se puede decir que actúa o que no actúa. Nuevamente Aristóteles va a recurrir a opiniones, es decir,
esto lo vimos desde el comienzo, él dice, hay algunos que dicen o hay algunos que discuten. Bueno, nuevamente, él va a presentar las distintas opiniones que existen respecto de este tema para ir descartándolas y así llegar a una opinión refinada, a una opinión mejorada respecto de este asunto. Fíjense, él comienza diciendo, el examen más trivial de esta dificultad es el que tiene en cuenta el lugar y los habitantes. O sea, un primer criterio para determinar la unidad de la ciudad estaría dado por aquellos que dicen, bueno, lo que determina la unidad de la ciudad es el territorio de la ciudad. Una ciudad es una, ¿por qué? Bueno, porque tiene un territorio. Uno podría decir, bueno, esto es de vuelta, es obvio que es muy pueril, muy trivial. Bueno, pero no lo es tanto, porque nuestra estatalidad moderna se define a partir del territorio. Un Estado es aquel que detenta el monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio. Bueno, pero obviamente este es el examen más trivial. Él va a decir, va a dar el ejemplo de Babilonia. Va a decir, bueno, Babilonia tenía un lugar, tenía un territorio, incluso ese territorio estaba delimitado por murallas, y sin embargo, dicen de Babilonia que al tercer día de haber sido tomada, una parte de la ciudad ni siquiera se había enterado. Esto es, una ciudad puede tener un territorio, pero eso no la hace una ciudad. A la inversa, parece sugerir Aristóteles. Cuando una ciudad tiene un territorio demasiado extenso, más bien eso compromete la unidad de la ciudad. De hecho, esto que dice Aristóteles de que es posible que el lugar y los habitantes estén separados, parece reforzar esta idea de que no es el territorio lo que define la unidad de una ciudad o de un pueblo. El editor de Gredos nos pone el caso de, o dice que esto podría referirse a cuando después de la batalla de las Termópilas, eh, los atenienses quedaron dispersos en Salamina durante un tiempo, y sin embargo seguían siendo atenienses. El segundo criterio para definir la unidad de una ciudad, pero que también para Aristóteles resulta este examen trivial de la cosa, es el de mencionar a los habitantes. Bueno, ¿qué es lo que determina que una ciudad sea la misma? Sus habitantes, el conjunto de personas que componen esa ciudad o ese pueblo. Uno podría decir ahí, y es lo que Aristóteles está tratando de sugerir, la materia, ¿no? Los habitantes serían la materia de una ciudad y en este caso, si uno dice que son los habitantes los que permiten decir que una ciudad es una, bueno, en ese caso sería la materia de la ciudad la que determina su unidad. Y sin embargo, Aristóteles dice que en el caso de que los mismos habitantes pueblen el mismo lugar, él dice, respecto de los habitantes, continuamente unos mueren y otros nacen, como acostumbramos a decir que los ríos y las fuentes son los mismos, aunque su corriente surge y pasa continuamente. Bueno, nuevamente, decir que los habitantes constituyen la unidad de una ciudad es incorrecto porque los habitantes de una ciudad están muriendo y naciendo continuamente. Continuamente hay muertes y continuamente hay nuevos nacimientos en una ciudad. Y sin embargo, ¿decimos que esa ciudad cambia por eso? No, claro que no. La Argentina es la misma Argentina, a pesar de que muchas y muchos de los argentinos mueren todos los días y muchos argentinos y argentinas nacen todos los días. Y sin embargo la Argentina sigue siendo la misma. Entonces, nuevamente, eso no es un criterio correcto, sino que es un examen trivial del asunto. El tercer criterio que menciona Aristóteles es el del linaje. O
el de la raza. Esto parece un poco confuso, pero lo que Aristóteles está intentando decir es que, bueno, algunos entienden que lo que determina la unidad de la ciudad es que la ciudad contenga una única raza, una única estirpe, un único linaje de ciudadanos que puedan remontarse todos ellos a, al grupo de padres fundadores de esa ciudad. Este es el problema que está enfocando en este tercer criterio Aristóteles. Bueno, aquí no queda tan claro, pero si uno conecta este pasaje con el primer capítulo del libro 2, cuando Aristóteles dice que la ciudad es una pluralidad, se va a dar cuenta que esta también es una respuesta trivial, poco examinada, porque más allá de la decisión que pueda tomar el político acerca de la extensión de la ciudad o de si conviene tener una sola raza o no, en ningún lado está escrito que una ciudad tenga que contener una única raza, diría Aristóteles, ¿no? Puesto que más allá de las razas, más allá de los linajes, una ciudad es esencialmente pluralidad, ¿sí? Y independientemente de si contiene o no una raza, los miembros que componen una ciudad, los ciudadanos, siempre son seres plurales. Los hombres son seres plurales. La existencia de los hombres en política es una existencia plural. Por lo tanto, de ningún modo una ciudad debe necesariamente contener una única raza. Una ciudad puede contener perfectamente más de una raza o más de un linaje. Este criterio podríamos agregar, pero siempre siendo honestos con el espíritu de lo que está diciendo Aristóteles, no solo es trivial, no solo es un análisis trivial de lo que compone o de lo que constituiría la unidad de una ciudad, sino que además es un criterio peligroso. Aristóteles no llegó a ser testigo de esa experiencia histórica, pero nosotros conocemos experiencias históricas en las que se dijo, por ejemplo, que la unidad de Alemania estaba determinada por la raza aria. Bueno, ese tipo de experiencias políticas nos indican la peligrosidad de pretender definir a la unidad política a partir de la unidad de una raza o de un linaje de ciudadanos. Finalmente, la postura de Aristóteles va a ser la que aparece en el párrafo siguiente. Lo que para Aristóteles sí va a determinar la unidad de la ciudad es el régimen político. Aquí vemos que Aristóteles dice, si la ciudad es una cierta comunidad, y la ciudad es ¿es una comunidad de qué? Es una comunidad de ciudadanos en un régimen. Cuando el régimen se altera específicamente y se hace diferente, la ciudad tampoco es la misma, la ciudad también se altera. Aquí Aristóteles no lo confiesa, pero lo que él está haciendo es aplicar dos conceptos de su metafísica a un objeto político que es la ciudad. Aristóteles en la metafísica distingue o dice que, que la sustancia es un compuesto de forma y materia, pero siempre la forma es más importante que la materia, porque la forma es la que, valga la redundancia, da forma a esa materia, ¿no? Entonces, eso vale para el coro, los cantantes puede ser lo mismo, pero lo importante es, en este caso, el género que están representando. En el caso de una ciudad, los habitantes pueden ser los mismos en un momento del tiempo y en otro momento del tiempo, y sin embargo, si cambia la forma, si cambia el régimen político, la ciudad no va a ser la misma, porque toda su vida y toda su organización va a ser completamente diferente. Pensemos en el ejemplo que daba al comienzo Aristóteles. ¿Qué pasa cuando una oligarquía experimenta una revolución y se transforma en una democracia? Bueno, de un día para el otro los habitantes no cambian, los habitantes siguen siendo los mismos. Sin embargo, la ciudad ha cambiado porque hasta ayer
era una oligarquía y todos los patrones de relaciones estaban teñidos por una organización oligárquica y el día de hoy, luego de una revolución popular, nos organizamos como una democracia y nuestra forma de vida ha cambiado porque ahora nuestra forma de vida es democrática. De modo tal que lo que la postura de Aristóteles es eh, que lo que determina la unidad de una ciudad es la comunidad de esos ciudadanos en un determinado régimen político.